tanto, para entrenarlo correctamente y por completo, deberemos atender a estas tres partes. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Saura, culturista natural y profesor del curso de nutrición deportiva de FED. Tengo más de 30 años de experiencia en el sector y voy a explicarte hoy cómo hacer crecer tus hombros. Es que cuando hablamos de los hombros nos referimos principalmente al deltoides. Es un grupo muscular mediano que se encarga de movilizar la articulación del hombro formada por la escápula, la clavícula y el húmero. Por su proximidad también se suele incluir en el entreno de hombros el entreno de trapecios, que es un músculo perteneciente a la región de la espalda, pero que anatómicamente se inserta también en la clavícula y en la escápula. El deltoides está compuesto de tres porciones que realizan acciones musculares distintas. Por tanto, para entrenarlo correctamente deberemos atender a esas tres partes. La porción anterior o clavicular, que se encuentra por delante, se encarga principalmente de elevar el brazo por delante del cuerpo, mientras que la porción lateral se encarga de elevarlo lateralmente. Y por último, la posterior, que lo eleva por detrás del cuerpo. Junto con estas acciones básicas, el deltoides participa prácticamente en todos los ejercicios de empuje y de tracción, por tanto, ejercicios como el press militar, el press de banca o los remos. Los ejercicios específicos para la parte anterior son principalmente presses verticales por encima de la cabeza, como un press militar, con barra libre, con barra guiada o un press con mancuernas o en máquina. También para esta porción anterior se realizan todo tipo de elevaciones anteriores, ya sean con mancuernas, con barras o con polea. En cambio, para la parte lateral, el ejercicio principal son las elevaciones laterales, con mancuernas, en máquina o en polea. Y también, aunque en menor medida, por su potencial riesgo lesivo, el remo al cuello o remo vertical realizado con una barra Z. Para la parte posterior, los ejercicios principales son las elevaciones posteriores o pájaros con mancuernas, con poleas o bien en la contractora inversa en máquina. También los remos con los brazos abiertos respecto al tronco, sin ser ejercicios específicos para el deltoides posterior, lo involucran directamente, ya que también trabajan otros grupos musculares como el romboides o las fibras medias del trapecio. Dado que participan en los ejercicios enfocados a pectoral y a espalda, la frecuencia y el volumen de entreno que se dedica al deltoides ha de estar muy bien planteada. Como consejo, basado en una experiencia personal, puede aumentarse el número de series para la porción lateral, ya que apenas recibe estímulo directo a través de otros ejercicios de otros grupos musculares como pecho y espalda. En cambio, la porción anterior recibe mucho trabajo directo con todo tipo de presses y de trabajo de pectoral. El número de series totales que se debe realizar variará en función del nivel que se tenga y el volumen de entreno del resto del cuerpo. En general, podemos situarnos entre las 9 y 20 series semanales en total para el deltoides, con un rango de repeticiones entre 8 y 15, y esto se traducirá a realizar de 3 a 5 ejercicios para trabajar toda la zona. Antes de continuar con el vídeo, déjame decirte que si quieres formarte como entrenador personal o en nutrición deportiva y quieres hacerlo de manera 100% online, porque así te va mejor para organizarte y poder estudiar desde donde quieras, puedes rellenar un formulario que tienes abajo en la descripción para que podamos agendar una llamada y podamos explicarte todo lo que necesitas. Cuando hablamos de los hombros, nos referimos principalmente al deltoides, que es un grupo muscular de tamaño mediano y forma triangular que se encarga de movilizar la articulación del hombro. La articulación del hombro está formada por la escápula, la clavícula y el húmero. Por su proximidad, también se suele incluir en el entreno de hombros el de trapecio, que es un músculo que pertenece a la región de la espalda, pero que anatómicamente se inserta también en la clavícula, en la escápula, y por tanto tiene una cierta relación con la articulación del hombro. Volviendo al deltoides, este músculo está compuesto de tres porciones que realizan acciones musculares distintas. Por tanto, para entrenarlo correctamente y por completo, deberemos atender a estas tres partes. La porción anterior o clavicular se encarga principalmente de elevar el brazo por delante del cuerpo y la porción lateral se encarga de elevarlo lateralmente. Y por último, la porción posterior de elevarlo por detrás del cuerpo. Junto con estas acciones básicas, el deltoides también participa prácticamente en todos los ejercicios de empuje, como por ejemplo un press de banca o un press militar, y en todos los ejercicios de tracción, como los remos o los jalones. Los ejercicios específicos para la parte anterior son principalmente los presses verticales por encima de la cabeza, como un press militar con barra libre o guiada, o un press con mancuernas o en máquina. También para esta porción se realizan todo tipo de elevaciones anteriores, ya sea con mancuerna, con barra o con polea. Para la parte lateral, el ejercicio principal son las elevaciones laterales con mancuernas, en máquina
o en polea. Y también, aunque en menor medida, ya que es un ejercicio con un potencial riesgo lesivo, el remo al cuello, generalmente realizado con una barra Z o en polea. Para la porción posterior, los ejercicios principales son las elevaciones posteriores o pájaros con mancuernas o poleas, o la contractora inversa en máquina. También los remos con los brazos abiertos respecto al tronco, sin ser ejercicios específicos de deltoides posterior, lo involucran junto con otros grupos musculares como los romboides o los redondes. Dado que el deltoides participa en todos los ejercicios enfocados a pectoral y a espalda, la frecuencia y el volumen de entrenamiento que se le debe dedicar al deltoides ha de estar muy bien planteada. Como consejo basado en mi experiencia personal, puede aumentarse el número de series para la porción lateral, ya que apenas recibe estímulo directo en los ejercicios de pectoral y de espalda, pero en cambio han de limitarse muy bien las series para la porción anterior, que es muy protagonista en todo tipo de preses. El número de series totales que se debe de realizar para el deltoides variará en función del nivel que se tenga y del volumen de entreno del resto del cuerpo. En general, podemos situarnos en torno a las 9 y 20 series semanales en total, con un rango de repeticiones de 8 a 15. Esto lo dividiremos en un mínimo de 3 ejercicios, 1 por porción, o 4 o 5 en el caso de realizar volúmenes de entrenamiento superiores.